empezamos. ¿Quién empieza? Doctor, creo que están hablando, pero no se escucha. Sí. A ver, coméntele a su compañero. Mándele un mensaje. Ajá. Sí, doctor, permítame. Ya se lo mandé, doctor, nada más que conteste. O del mismo equipo, gente del ¿Ya mismo se equipo. escucha de aquí? Ya. Ya, sí la escuchamos. Cuando pase así, los demás miembros del equipo que le salgan, ¿verdad? Sí. Bueno, les comentaba que yo les iba a hablar sobre los documentos médico-legales. Y para esto, primero tenemos que saber qué son documentos médico-legales. Estos, como su nombre lo indica, van a presentar tanto una parte jurídica como Yareli, no te escuchas. Sí, no se escucha. ¿Alguien más del equipo que se escuche bien? ¿Ya ahí me escuchó? Ah, sí, sí. Ya me puse los audífonos. Sí, mejor. Muy bien. Bueno, les comentaba que primero tenemos que saber qué son los documentos médico-legales. Y pues como su nombre lo da, presentan tanto una parte jurídica como una parte médica. Y estos, para que tengan validad, debe tener ciertas características, que una muy importante es que sea atribuido a una persona, que esté destinado a entrar un tráfico jurídico, que sea adecuado a la producción de efectos jurídicos, ya sea tanto administrativos, registrales, ejecutivos, incluso probatorios. Y deben de tener una estructura que se empezaría por el encabezamiento, que tendría el título del documento. ¿Sí nos escucha su Sí, compañera? el encabezado. El encabezado, no el encabezamiento. Sí. Ok, dele. Bueno, sí, el encabezado, perdón. Que tendría el título del documento y el nombre de la institución u organismo donde se emite. Y por consiguiente el cuerpo del documento donde se tiene los datos de identificación, los datos relativos a la solicitud y los datos relativos a la notificación, el lugar, la fecha y la identificación del destinatario. Ok, Y hasta estos ahí, documentos. hasta ahí, hasta ahí. Es que también Okay. estamos en una diapositiva que no es. Se me hace que ya está en Okay. otra. Pásale a la siguiente. Ok, ahí no. Se me hace que es la que sigue. ¿La que sigue? Sí. En Ese la que es estaba, donde... es que estaba desarrollando una y se me hace que estaba en otra cuando estaba hablando. ¿Cuál es la primera diapositiva? A ver. ¿Esa? Esa. Ok. Los documentos médicos legales. Entonces, según lo que dijo su compañera, porque esta es la primera clase, ¿verdad? No habíamos tenido clase. No. Va a pregunta para el grupo. Sí, es la primera. Entonces, Es la los documentos médico legales que son emitidos por un médico legista o por un médico que no sea institucional, ¿para qué utilidad cree que son? ¿O cuál es la utilidad que tienen? Pues
Por ahí, si Pues, estuvieron sus protegernos diapositivas, ahí de vienen los una ejemplos de situación los legal. documentos. ¿Perdón? Para protegernos de una situación legal. Para protegerse de una situación legal. ¿Quién? ¿El médico que lo expide? Pregunto a su compañera. ¿El médico que lo expide es el que se va a proteger? Sí, el médico que lo expide. Me imagino que pasa eso. No, no. Por ahí en las diapositivas vienen ejemplos de documentos médico-legales. También son para dar validez de algo. Ah, ok. Esa sí podría ser una de las finalidades, el darle validez a un dicho del médico. Por ejemplo, ¿allí en qué terreno de documentos entraríamos? Pues los certificados ¿Alguna defunción? Los certificados. también. Los certificados. Entonces ahí tendríamos varios certificados, como es el certificado de lesiones, que lo vamos a ver porque ese sí podrían pedírselo en una posibilidad. Certificado de ebriedad, toxicológico, ginecológico. Entonces el certificado sería un documento médico legal. ¿Qué otro podría ser? Y eso, compañero, con la finalidad de demostrar algo. ¿Qué otra cosa? O dar fe de algo. ¿Qué otra cosa podría ser? ¿Perdón? ¿Una fecha de nacimiento, doctor? Una fecha de nacimiento. No. Doctor, historia ¿alguna clínica. defunción? Ok, Historia de clínica. funciones. Entonces, lo que pasa es que en la historia clínica, ¿no? Bueno, como certificado no. Como certificado no. El de defunción sí. El de defunción sí es un certificado de defunción. Ese sí es un certificado. ¿Qué otro por ahí? Otro documento médico legal, ya sea en otro terreno, la historia clínica, sí sería un documento médico legal. ¿Qué otro? ¿Cómo se llama? A ver, todo son sus participaciones. ¿Se puede decir que hay participaciones por Serían parte suya? también ¿O de lesiones? las actas de violaciones o de alguna autopsia. Esos serían todos esos que me dijo, entrarían en los certificados. También puede ser una alta del propio paciente. En dicho caso, el que paciente... legal podría ser una nota de alta. Lo Sí, que pasa pero es que la nota de alta estaría dentro del expediente clínico. Oh, ok. Entonces formaría parte del complejo del expediente clínico. Okay. Otro documento, dijo ¿Una certificados, ok, una receta, puede ser un documento médico Documento legal de también. consentimiento del paciente. Ok, consentimiento informado, también dentro del Protocolo. expediente clínico. Bueno, Un informe. Lo que pasa es que el propio certificado podría ser como un informe, ¿no? Pero ok, el certificado más adelante, ahorita vamos a ver las características que tiene. Esto nomás es plática general. Pero una cuestión de un informe podría ser también si nos piden la situación de algo en particular. Por ahí decían un protocolo. Por ahí escuché a alguien que dijo un protocolo. sí. También podría ser un documento médico legal, un protocolo como el de necropsia, que se llama protocolo de necropsia y que es un documento especial. ¿Qué otro podríamos tener? Doctor, no sé cuál sería el nombre que se le da en este caso, pero por ejemplo, cuando un niño llega a un hospital que fue violentado, también se le da parte al Ministerio Público, también contaría eso como un documento médico legal. El parte al ministerio o el informe de que llegó un niño violentado, no como tal, no. Ok. ¿Qué otros tendríamos? El dictamen. Entonces, por ahí vamos a ver que el certificado habla de hechos pasados, perdón, de hechos presentes, y el dictamen habla de hechos pasados, pueden ser presentes o incluso futuros. Es una de las diferencias entre uno y otro. Por eso vamos a ver específicamente cada uno de ellos. Entonces, esto nada más es para la cuestión de las definiciones. ¿Qué más? Tenemos la clasificación, que sería en judiciales, sanitarios, administrativos y laborales. Así es, eso sería en Y cuestión de póngale la anterior. Ujú. Eso sería en cuestión de la clasificación en donde podríamos nosotros poder intervenir. En aspectos judiciales, ahí podrían ser penales, en el ámbito penal. Por ejemplo, en el ámbito penal serían certificados de los que estuvimos hablando. Y ese sería el ámbito penal, lo podemos definir como las leyes que se encargan de regular la conducta de los individuos en sociedad mediante la implementación de penas o imposición de castigos.
a su actuar. Esa sería una cuestión del ámbito penal. Por ejemplo, ahí hay algunos de los certificados que dijeron que podríamos estar nosotros participando y que podría ser en un asunto de violación, por ejemplo, con un certificado ginecológico, podría ser un certificado proctológico, o en un aspecto de lesiones, con un certificado propio de lesiones. Entonces, en el ámbito penal podríamos estar participando. ¿Qué otro? Ámbito administrativo. Por ejemplo, hay juicios también que no solamente se le pueden imponer al médico como una sanción penal, sino que también puede ser una sanción laboral o incluso una sanción administrativa. Entonces, nosotros también podemos involucrarnos en ese tipo de situaciones. Y laborales, por ejemplo, laborales, ¿cómo se le ocurre que podría participar el médico? En el aspecto de un documento médico legal. ¿Podría ser las incapacidades, doctor? ¿O no? Las incapacidades, desde el punto de vista laboral. ¿Ok? Pudiera ser, pero ese documento que es médico y legal desde el punto administrativo sería más administrativo que laboral puramente. ¿Dónde se le ocurre que el médico podría estar peritando en un aspecto laboral? ¿En qué caso? En caso de un accidente en el trabajo. ¿Es malpraxis? ¿O cuando Ok. están demandando algo? No, la malpraxis médica o la responsabilidad profesional no estaría involucrada en una situación laboral como tal, sino estaría involucrada más en una cuestión penal por responsabilidad profesional o una cuestión civil por reparación de daño. Pero una cuestión laboral por responsabilidad profesional podríamos estarlo manejando tal vez a lo mejor en defensa del propio trabajador que incurrió en la falta y tuvo una sanción de tipo laboral, no sé, rescisión del contrato, una cuestión de que pierde los derechos de haberlo dado baja de su trabajo. Podría ser que allí sí podríamos participar a través del certificado, perdón, del certificado en cuestión de responsabilidad profesional. ¿Qué más? ¿Su compañera ya no escuchó? No, es que se me fue la conexión. Ok. Continúen. Ok. Bueno, la documentación médico-legal tiene como un objetivo terminal. Uy, perdón. Analizar la importancia de los distintos documentos. Esta diapositiva se fue de más, si se fija, y es dentro de los puntos a desarrollar. Entonces, pasaríamos a la siguiente. Ok. Esa diapositiva está de más. Sí. Los Ahora sí. certificados van a ser No te escuchas, No Yorel. se escucha. van a hablar sobre hechos de presente que al médico le constan y no requieren de una fundamentación. Ok. No, la anterior. Ujú. Entonces, ahora sí, hablando específicamente de un documento médico legal, tenemos los certificados. Entonces, como definición, su compañera nos dice que el certificado es un documento que da constancia escrita de un hecho o hechos que el médico ha comprobado. O sea, él da constancia. Esos hechos, él los observó, los vio. Puede ser basado en exámenes clínicos de laboratorio u otros estudios profesionales efectuados al paciente o por haber sido testigo de la enfermedad. Habla de hechos del presente. Al médico le constan y no requiere fundamentación. Entonces, en ese sentido, vamos a empezar a ver el primer certificado. Y el primer certificado sería, parece ser, que el de lesiones. Dele. Sí. Sí. Bueno, este también va a ser una notificación escrita que va a realizar el médico como autoridad judicial para poner en conocimiento que existen lesiones. Y este debe de contener el nombre, la edad, sexo, el mecanismo de lesión, clasificación de las lesiones. En este certificado se le va a realizar a cualquier persona víctima de alguna agresión física y nos dice de que En la anterior. el médico En la anterior. Ponga la Ok. anterior.
¿Esa? Entonces, sí, en la primera. Ok. Entonces, el certificado de lesiones, ¿cuál será la finalidad? Se supone que todos leyeron. ¿Cuál será la finalidad del certificado de lesiones? Comunicar a la autoridad jurídica alguna lesión del paciente Ok. o Documentar el motivo por daño. el cual el El paciente... daño se puede restaurar y la evidencia se puede ir. Sería Ok. documentar de manera permanente la lesión, porque pues, eventualmente van a desaparecer y no sabes cuánto va a tomar el proceso que necesite. Ok, esa sería una en cuanto Pues sí, a documentar la lesión en el momento que la está presentando, ¿no? Que dice que da fe, o más que da fe le constan los hechos al médico que las está observando. Entonces, esa sería una, dar de comunicación a la autoridad judicial, está diciendo su compañera a través del mismo. ¿Ok? ¿Qué más? Sería el objeto del certificado de lesiones. O preguntado de otra manera, ¿a través de qué se haría eso que dijeron en el certificado de lesiones? pues entrar a la descripción escrita y fotografías. No. Este último punto que dice aquí la de apuestas, este que está aquí. ¿Se marcó? Sí, sí se marcó. Ok. Sí. En ese punto, ¿qué es eso? ¿A qué se refiere? Que ese es el Podría ser la objetivo. clasificación de, pues, si se hizo una herida o un golpe. ¿Existen ser la gravedad con la que se presentó el paciente? Si se puso en peligro su vida o no. Bueno, ahí el último punto que está diciendo su compañera como que más o menos leyó. existe Pero- tipos de lesiones leves, graves y gravísimas? Sí, todo eso es cierto. Pero fíjese lo que pregunto. Se clasifica ¿Qué es la clasificación? definitivo, ¿no? Pero eso no es lo que estoy preguntando. Pregunto, ¿qué es la clasificación médico-legal de las lesiones? ¿Qué es? No, todo lo que me dice es correcto. ¿Pero qué es? Pues debería ser universal, ¿no? Pero que te deben No, ¿cómo debería de ser? ¿Qué es? ¿Qué es la clasificación médico-legal de las lesiones? Esa es mi pregunta. ¿Una sospecha de un posible maltrato? No, porque si fuera sospecha, pues no estaríamos clasificando ni certificando, ¿no? Porque la sospecha es algo que creo y no que ahí está. Sin embargo, ahorita decía su compañera dar por ciertas las lesiones que se están presentando, porque posteriormente podrían desaparecer. Bueno, ok. Decíamos que al médico le consten, entonces no es una sospecha, es un hecho ya consumado. Entonces, no. ¿Alguien qué es la clasificación? ¿Qué entendemos por clasificación? Porque ese es el objetivo del certificado. En caso de la clasificación, pues se puede clasificar, pues dependiendo si el daño fue, pues apenas, o sea, si se presenta luego el daño, si va a evolucionar el daño o si el daño va a quedar, pues, permanente. No. Ahí le va. Se supone que le vuelvo a repetir que todos deben de haber leído las diapositivas y haber estudiado en relación a las mismas. Por eso se las mandé ya hechas para que no batallara. Entonces, el objetivo del certificado de lesiones es la clasificación de las mismas. Entonces, la diapositiva dice, debe de contener el nombre. Sí, eso es un dato, la edad, el sexo. No vamos a entrar en esa cuestión porque eso es obvio. Pero el objetivo que no es obvio es la clasificación. Entonces, para ver si le voy a dar una definición, a ver si le entiende. La clasificación vendría siendo la adminiculación, dice la adminiculación de las lesiones que presenta el individuo en el momento de la certificación con alguna fracción o artículo del Código Penal del capítulo de lesiones del estado que se trate. Es decir, que para yo poder entender cómo se clasifican las lesiones, ¿qué tengo que leer? El Código Penal. El Código Penal, así es, del Estado. Entonces, porque ese es el objetivo del certificado de lesión. Ahorita decía usted, hay que dar de comunicación a la autoridad,
hay que dar de comunicación al Ministerio Público, hay que dar de comunicación al juez, etcétera, ¿no? A donde llegue ese certificado. Pero esa comunicación tiene un objetivo, y el objetivo es la clasificación. Entonces, la clasificación es en base al Código Penal, y para yo conocer cómo se realiza, pues tengo que saber qué dice el Código Penal en relación a las lesiones. Y entonces ahí entra lo que ya comentaba una de sus compañeras. Por ahí decían que eran leves, levísimas, leves extendidas, ahora en la reforma que hubo del Código Penal, graves, gravísimas, y lesiones que ponen en peligro la vida. Graves por pérdida de función o de un órgano, o graves por peligro de muerte. Entonces, esa es lo primero que yo tengo que entender. ¿Sí le entendió qué es la clasificación, pues? Pregunto. Sí. ¿Sí quedó? ¿Sí? Sí. Ok. Dele. Bueno, esa es la definición que nos dice que el certificado de estado psicofísico deberá describir explícitamente cada una de las lesiones de forma cefalocaudal, anterior, posterior, de derecha a izquierda, realizando la semiología completa de las mismas, de forma descriptiva, completa y evitando omisiones y emitiendo la clasificación correspondiente, que sería la clasificación de lesiones, que deberá considerar los criterios médico-legales, es el cronológico, que es desde el punto de vista del número de días que se tarda en sanar la lesión. El estético, que es si deja cicatriz en la cara perpetua y notable. Funcional, que es que nos dice que debiliten o entorpezca o perturbe la función de algún órgano, ¿sí? La somatofuncional, ¿manda? O miembro, de alguna O función. miembros, sí. Y la somatofuncional, que sería que mutilen con pérdida somática o invaliden la función orgánica, dejando patología segura o incurable. Y la gravedad es, pues, que ponga en peligro la vida. Ok, Y bueno. estas se van... A ver si lo entendemos. Ya comentamos qué es, pues, la clasificación, ¿verdad? Entonces, para cuando yo voy a hacer un certificado de lesiones, yo tengo que basarme en el Código Penal. Entonces, en el Código Penal, en el capítulo de lesiones, en el artículo que corresponda, que en este caso es el artículo 200 de nuestro Código Penal del Estado de Coahuila, y ahí viene las lesiones que están basadas, las penas, o la definición del artículo en particular, con estos cinco criterios. Entonces, su compañera comenta un primero que es el cronológico. El cronológico, el estético, el funcional, el somatofuncional y el de gravedad. El cronológico, dice su compañera, que es en relación al tiempo que tardan en sanar las lesiones que presenta la persona. En este caso, le dije yo, y comenté a su compañera, y dijimos que la primera era en levísimas, leves y leves extendidas. Así las clasifica el código. Entonces yo me tengo, ahí está el aspecto cronológico o el criterio cronológico en ese punto. Ahora, si leyó las diapositivas, ¿qué dice? Más adelante vienen diapositivas del código, del artículo 200 en la fracción 1, que tiene que ver con el aspecto cronológico. Entonces, ¿cuánto tiempo marca el Código Penal en nuestro estado? ¿Eh? Porque nos interesa nuestro estado, que varía luego de estado a estado, ¿eh? Pero por nosotros nos basamos en el que estamos. Entonces, en el aspecto cronológico, ¿cuánto tiempo dice que deben de sanar? De 15 días, ¿no, doctor? O menos. Mire, ponga la diapositiva. Las levísimas. Ponga la diapositiva. Ahí está. Capítulo primero, lesiones, artículo 200, fracción 1, lesiones levísimas. La penalidad no la vamos a meter, no me interesa que se la aprenda. Lo que sí es que entienda lo que es la clasificación y en qué se basa. En dónde está el fundamento de lo que está diciendo el médico cuando clasifica una lesión. Entonces, el fundamento legal se encuentra en el Código Penal, en el artículo 200, y en relación al aspecto cronológico,
habla de lesiones levísimas que tardan en sanar 15 días o menos y no pongan en peligro la vida. Esa es la característica, 15 días o menos. Luego las leves, habla de la siguiente en la fracción 2, y esa ya me habla de que sean de más de 15 días y menos de 60. Y por último, las lesiones leves extendidas, que serían las de más de 60 días. Perdón, 60 días o más. Entonces, esas tres fracciones primeras son las que tocan o hablan en relación o están basadas en el criterio cronológico, en el tiempo que tardan en sanar una lesión. Entonces, esos son los criterios y estos son los artículos, no los confunda. Ponga la diapositiva donde estamos en los criterios. Ok, entonces el primer criterio, que es el cronológico, se basará pues, o más bien esos tres artículos están basados, o fracciones, perdón, del artículo 200, están basados en el criterio cronológico. Y esas fracciones del artículo 200, que es la fracción 1, la fracción 2 y la fracción 3, hablan en relación al tiempo que tardan en sanar las lesiones. Y claro que habrá diferente penalidad, ¿verdad?, en cada una de ellas. Y entonces tenemos las que tardan en sanar hasta 15 días o más, o 60 días, perdón, más de 15 días menos de 60, y 60 días o más. Ese es el cronológico. ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? Sí, Ok. doctor. Luego tenemos otro criterio, que ese es el criterio estético. Ponga el código en el artículo 200. ¿Dónde estábamos? Cambie la diapositiva. Mientras la cambia la diapositiva, el criterio estético está basado en la fracción tercera del artículo, perdón, en la cuarta. Ponga un poquito hacia arriba. Ponga un poquito hacia arriba. Ah, pues que pasa la otra. Y habla, fíjese lo que dice el código. ¿Cómo? Perdón, es que... Que dejen cicatriz. Estamos viendo la fracción cuarta, el criterio estético. Ok. ¿Sí? Sí. Dice lesiones graves por cicatriz permanente notable en la cara. Dice la penalidad y cuando las lesiones dejen cicatriz permanente y notable en la cara. Pues si se fija, el criterio estético habla de de ciertos requisitos que debe de tener esa lesión. Primero, ¿dónde debe de estar? En la cara. En la cara. ¿Qué otra característica debe tener? Debe ser una cicatriz. Debe dejar de ser. Profunda. No, ahí dice. Permanentemente notable. Permanentemente notable. Ahí dice. Si no, lo quiero saber si me va entendiendo que para hacer el certificado de lesiones tengo que basarme en el Código Penal. Y el Código Penal tiene los criterios ya preestablecidos basados en esos 5 criterios. El primer criterio que vimos fue el cronológico. Ese tiene que ver con el tiempo de sanación de las lesiones. Y ya vimos que en este caso, en el código de nuestro estado, habla de levísimas, leves y leves extendidas. Tiempo 15, 15, 60, más de 60. Y luego pasamos a la fracción cuarta y ese ya es el otro criterio. Es el criterio estético. No confunda los criterios con el artículo y las fracciones. Son cosas diferentes. Entonces, la fracción cuarta, el artículo 200, dice que para que pueda admicularse esa lesión en las graves por cicatriz permanente notable en la cara, primero, debe ser una lesión que esté en la cara. Eso es lo primero que dice. Segundo, ¿qué otra característica dijimos que debe tener? Debe dejar una cicatriz. Y esa cicatriz debe de ser permanente, permanente y notable. Permanente y notable, dice el código. ¿Me permiten tantito? Adelante, doctor. Entonces, la región frontal. Por ahí unos compañeros me está diciendo que lo dejen entrar. ¿Ya lo dejaron entrar?
Porque yo no Sí, tengo ya control que de- estoy, doctor. Soy yo. Ok. Ok, bien. Entonces, la región frontal, si se fija, se divide o abarca dos regiones, desde el punto de vista que lo estoy mencionando, que tiene que ver con la línea de implantación normal del cabello. Entonces, y abarca también región frontal. Entonces, la zona descubierta sería la única que estaríamos contando. Entonces, en ese sentido, tendríamos el borde normal de implantación del cabello en la parte superior. Entonces, no es la región frontal, es el borde normal de implantación del cabello. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Para fines prácticos, si usted dice, ese borde normal de implantación del cabello es muy individualizado. Hay personas que lo tienen muy atrás, hay personas que lo tienen muy adelante. Entonces, para fines prácticos y poderlo observar, pues yo me pongo al mismo nivel de observación de la persona lesionada, más o menos, y de esa manera voy a ver de frente la región que muestra. Y entonces, si se le ve la frente, porque el problema es que es una estructura convexa, entonces no tiene borde limitante. Entonces, si se le ve la lesión, está dentro del área visible. Pero si no, quiere decir que está por dentro, porque el problema es en las personas que tienen alopecia. Entonces, por ejemplo, hace poco fue un señor con una lesión en la cabeza, en la región frontal, pero se veía claramente que estaba detrás de la línea de implantación, aunque ya no tenía pelo. Pero se supone que si ahí tenía pelo, pues no tendría por qué contar como lesión que se le viera, ¿no? Porque es derivado de una normalidad propia o de una patología que ya preexistía. Entonces yo no tengo por qué tomar en cuenta esa situación. Si fueran alguien como yo, pues imagínense toda la cabeza, pues como que no, ¿va? Entonces, el borde, si yo lo veo de frente, así puedo yo valorar el borde limitante en la porción superior. ¿Sí se entiende eso? Sí, doctor. Sí. Ok. Y hacia los lados Sí. sería una línea que pase por delante del punto punto anterior de implantación de los pabellones auriculares. Entonces, esa línea que pase por delante de los pabellones auriculares me va a limitar los bordes laterales. Y entonces tengo el cuadrado, pues, que sería el punto de implantación normal del cabello. Luego una línea que pase por delante de los pabellones auriculares. Y luego el mentón y el maxilar inferior. Ese sería mis límites de la cara, porque la fracción cuarta del artículo 200 no me dice qué es la cara. Y entonces tengo que delimitarla, ¿no? Y no podría meter todas las lesiones, por ejemplo, en nuestro código, si no contempla más allá de esa región. Porque luego hay otros códigos que sí contemplan más allá de esa región. Por ejemplo, que recuerde yo, Durango, aquí cerquitas en Gómez, las lesiones irían de cicatriz permanente notable en cara, contaría la cara anterior o externa de los pabellones auriculares. Pero así lo dice el código, lo especifica. La cara se contará también como cara, la porción externa o anterior de los pabellones auriculares. Pero aquí no me dice. Entonces, si no me lo aclara, pues yo tengo que irme nada más a los límites de la cara. Por ejemplo, en Guanajuato, toma en cuenta el cuello, la cara anterior del cuello. Y aquí no. Que yo considero que deberían de reformar en ese sentido, porque derivado de las cuestiones en cuanto a que hoy se muestra el cuello como si fuese la cara, pues deberían también de contar, ¿no? No debería de limitarse solamente al mentón y hacia arriba, sino también del mentón y hacia abajo. Como que si presumiéramos que la cara anterior del cuello no se muestra con frecuencia, sin embargo se muestra con frecuencia. Pero bueno, así dice el código. Y ese es el criterio estético. ¿Se va entendiendo? ¿Preguntas hasta ahí? ¿No? No. Acuérdense que para la clasificación yo me voy a basar en alguna fracción del artículo 200. Luego, en este caso estoy hablando de la fracción cuarta. Esa fracción cuarta se basa en el criterio estético. El delito de la lesión grave por cicatriz permanente notable en cara contempla 3 aspectos principales, que son la cara, o los elementos del tipo penal serían la cara, la cicatriz, la permanencia y la notabilidad. Entonces, primero, que la lesión está en la cara. Ya que estuvo en la cara, o que ya verifiqué que está en la cara, entonces debe de reunir otra característica, que esa lesión deje ¿qué? Una cicatriz. Cicatriz. Una cicatriz. Vayámonos primero por la cicatriz.
Ahora, la pregunta es, ¿qué lesiones mínimamente dejan cicatriz? ¿Un rasguño? Los golpes. Un rasguño, dice su compañero, y lo pone como lesión mínima. Lesiones Obviamente, subcutáneas. No, la riña nada tiene que ver, ubíquese en lo que estoy diciendo. La riña nada tiene que ver con el tipo, estoy diciendo qué lesiones. Entonces, la lesión sería en todo caso, lo que dice su compañero, el rasguño, que él lo llama comúnmente el rasguño. Pero técnicamente el rasguño médico, ¿qué es? ¿Cómo se llama esa lesión técnicamente? ¿No saben? Cortante. Por ejemplo, el moretón. ¿Operación? ¿Cómo se llama el moretón? ¿Hematoma? Contusa. No. Una herida contusa, Estoy hablando ¿no? de lesiones. No. Estoy hablando de lesiones. Un rasguño sería una abrasión, ¿no? Un rasguño sería una abrasión. Pudiera ser la abrasión dependiendo del Equimosis. tamaño. No, pero esa es la ese es del moretón. Ese es del moretón. El rasguño que hizo su compañero, en todo caso, sería la escoriación. La escoriación. Y eso ya debería de saberlo. La escoriación. La escoriación es el rasguño común. Y la escoriación se divide en dos tipos de acuerdo a su profundidad. La escoriación epidérmica y la dermoepidérmica. Depende obviamente de la profundidad de los estratos o capas de la piel que haya afectado. El epidérmico afectó solamente la capa externa, es decir, la epidermis. Y la dermoepidérmica se fue más profunda y afectó la dermis. Eso yo creo que sí lo ubica, ¿no? Pregunto. Sí. Sí, ¿verdad? Los estratos de la piel. Entonces, la escoriación, para la primera característica en relación a la lesión que mínimamente la produce, es que sea una escoriación. ¿Cuál cree de las dos? La hemo. La dermo. Perdón. Epidérmica. Dermo. ¿Por qué Sí. dermo, epidérmica. Y hay varios que conozco. No, sí. La dermoepidérmica. Dermo, de dermis. ¿Sí? Eso ya lo debe de saber. De dermis, dermoepidérmica. La epidérmica no. La epidérmica, ¿por qué no? Porque solamente afecta el estrato córneo de la piel. Entonces no va a llegar a estratos más profundos y va a lesionar vasos sanguíneos, produciendo un fenómeno cicatrizal. Por eso es que esas no entran. Pero la dermoepidérmica sí. Entonces, primero el tipo de lesión, ¿no? Que es la dermoepidérmica. Ok. Después, ¿qué otra cosa que sea importante como criterio? Ya no en los criterios de las lesiones. Esas estamos en el rubro de las estéticas o el criterio estético. Ahora, esas lesiones, ya dijimos, mínimamente tiene que ser una escoriación dermoepidérmica. Y de ahí hacia la profundidad, la que usted quiera, hasta una fractura. Una lesión por mecanismo inciso, por mecanismo contuso, la que usted quiera. La más superficial es la escoriación dermoepidérmica. Pero para que esa deje cicatriz, también debe de haber otro criterio. ¿Cuál cree que sea? Ya dijimos la profundidad. ¿Qué otro criterio debería de haber? La fuerza. No. ¿Yo cómo voy a poder? ¿El tamaño? El tamaño. Entonces, una cosa es la profundidad y también tiene que ver el tamaño de la lesión. Entonces, se habla que una lesión de más de 2 centímetros es valorable para una probable cicatriz. Acuérdense que permanente y notable. Acuérdense que son 2 criterios, permanencia y notabilidad. ¿Se entendió? ¿Sí? Sí. Entonces Sí. pues, la cicatriz en la cara, le decía yo que de la dermoepidérmica hacia mayor tejido profundo va a dejar una cicatriz. Ahora, de esas cicatrices, yo le preguntaría, ¿cuáles son permanentes? Es decir, ¿cuáles son para siempre? ¿O cuáles no es para siempre? Pues las que son epidémicas, ¿no? Las epidérmicas. Epidérmicas, así es. Esas no son para siempre porque para empezar no dejan cicatriz. Porque solo afectan el estrato córneo. Entonces, podemos ver pues que desde la dermoepidérmica hasta la que usted quiera va a dejar una cicatriz permanente. Porque entonces habrá fenómeno de
cicatrización. Cicatrización. ¿Se entiende ese concepto? Es decir, que Sí. todas las lesiones van a dejar, bueno, primero la Sí. lesión tiene que ser dermoepidérmica hacia abajo. Luego, permanente, ¿cuáles? Todas. Todas son permanentes. Ese criterio todas las lesiones lo cumplen. Entonces, ¿cuál me falta? La notabilidad. Esa es la que va a ser variable. Entonces, que sea permanente y notable. Entonces, en este caso, le comenté que para valorar una lesión que deje una cicatrización que cumple estos criterios, primero tiene que ser en profundidad dermoepidérmica, hasta una fractura expuesta, si quiere lo más grave. De ahí, permanente, todas las lesiones que lesionen la superficie corporal y hagan un fenómeno de cicatrización, la van a dejar permanente, es decir, la cicatriz no se quita. Diferente es que no se note, porque luego hay cicatrizaciones que no se notan a simple vista. Y ese es el criterio importante del código en cuanto a la penalidad, es decir, que sea notable, pues, porque en ese sí varía. No todas las cicatrices, pues, son notables. Y aquí podríamos entrar en cuanto a los criterios de valorización de la notabilidad de una cicatriz. ¿Qué criterios cree que tengan que ver en la notabilidad de una cicatriz? El tamaño. Okay. El tipo de cicatrización de la persona. Si es que la ante o es... Esa es una variedad en cuanto a una persona en particular. Pero estamos hablando de una cuestión general. O sea, sí hay personas que tienen una cicatrización queloide anómala, pero no estamos hablando de esas personas. Estamos hablando de una generalidad, normalidad. Pero fíjese la pregunta. La cicatriz ya está ahí. Estoy valorando la notabilidad. Es decir, ¿qué estoy viendo? Una cicatriz. Y entonces dice el compañero, pregunté, ¿qué criterios tomarían en cuenta para valorar la notabilidad? Obviamente, el tamaño. El grosor. El tamaño, que puede ser longitud y tamaño, grosor. sí. En este caso, bueno, como es una cicatrización normal, pues más la extensión que el grosor. Es lo que me va a dar el parámetro, porque es normal. Entonces, un fenómeno de cicatrización normal. Voy a tener pues una cicatriz del tamaño, dicen los autores, de hasta 2 centímetros. Si esa cicatriz tiene menos de 2 centímetros, lo más probable es que no sea notable. Y recuerde que también comentamos que las dermoepidérmicas son las más superficiales, que sí son cicatriz permanente, pero obviamente mientras más profunda, mientras haya un fenómeno, por ejemplo, no haya o haya un fenómeno de infección, también ese sería otro parámetro a valorar si la lesión se infectó o no, porque me va a dejar una cicatrización más abigarrada. Entonces, la notabilidad tendría que ver con el tamaño y tendría que ver con ¿qué más? El volumen. El volumen. tamaño y la profundidad. Con la ubicación. La cicatrización ya está. Sí hay cicatrices que también son inversas. O sea, que así como pueden cicatrizar anómalamente hacia arriba, cicatrizan anómalamente hacia abajo. Pero estamos hablando de una cicatrización normal. Otra vez. En donde la cicatrización no tiene esas variaciones anómalas. Que de todos modos, y dijimos que lo que tomaría en cuenta, pues sería el tamaño. Y para valorar el tamaño, ¿qué necesito? Haga de cuenta que estoy viendo si es notable. Dice su compañero, ok, la notabilidad, el tamaño. ¿Y qué parámetro entra para poder valorar el tamaño? La distancia. La distancia. No, la distancia del que está valorando a la persona. Es decir, mientras yo más lejano esté de esa cicatriz, pues menos la voy a notar. ¿O no? Y mientras más me acerque, más la voy a notar. Entonces, la distancia sería un parámetro a valorar. La otra, la luz. Entonces, la cicatriz se valora cuando ya está ahí establecida, acorde a la distancia. Entonces, se habla de 2 y 3 metros, perdón, 3 y 5 metros de distancia. 3 y 5 metros de distancia. Con luz de día. Entonces, de esa manera yo observo y puedo valorar si es notable en la cara. ¿Se entendió? Si se fija, está lleno de mucha subjetividad, ¿eh? Porque la notabilidad puede ser para alguien, porque luego hay algunas jurisprudencias, que eso ya es un término jurídico,
en cuanto en relación a la cicatrización permanente y notabilidad en la cara, y se habla de que la notabilidad debe de ser muy, muy intensa, debe ser perceptible por prácticamente todas las personas, y no que yo me fije de una manera muy específica en la lesión. Porque si veo al detalle, pues obviamente que la voy a notar. Pero si tal vez nomás le doy una pasada con la vista, pues no voy a notarla, aunque ahí esté. Entonces es un término muy, muy subjetivo. Doctor, yo tengo una pregunta. Diga. Por ejemplo, si la cicatriz ya empieza, por ejemplo, está cerca del ojo y ya empieza a afectar la visibilidad del individuo, ¿ahí cómo se podría considerar? Ahí ya tenemos otro tipo de secuelas, ¿no? Porque si se fija, en los criterios de clasificación, hablaba su compañero de un criterio cronológico, que ya lo comentaba, de un criterio estético, de un criterio somático y de un criterio somatofuncional. Es decir, que esas lesiones que usted me está diciendo ya no las valoraríamos a la luz de la cicatrización notable y permanente en cara nada más, sino que agregaríamos otro criterio de valoración, como podría ser el somatofuncional o el funcional. Somatofuncional. Exactamente, dependiendo si es nada más la función la que afecta o también el órgano, que ese es el somatofuncional. Okay, combina los dos. Entonces, no me voy nada más por la cicatrización permanente y notable en cara, sino que le agrego las otras lesiones que también le metería. Claro, en este caso, por ejemplo, las penalidades no se suman, sino se iría el Ministerio Público por la penalidad más alta. Pero en este caso también depende. Por ejemplo, cuando esa situación no se toma en cuenta, es ahora con lo de la equidad de género y la violencia contra las mujeres, es cuando esas lesiones tienen que ver, por ejemplo, con un feminicidio. Ahí las lesiones sí son, o agresión a mujeres durante la violación. Ahí sí son sumadas los diversos tipos de lesiones que se produjeron. Pero en los otros casos se van sobre la penalidad más alta. Pero se valoraría otra cuestión, ya no nada más la cicatrización permanente, sino que también le metería la alteración de la función o del órgano, o pérdida del órgano. Pero bueno, pues imagino que más años, ¿no? De cárcel. Claro, si se fija va aumentando. La 1 dice de 3 a 6 meses y la multa 200 a 400 días multa. Hasta 4 años. 6 meses a 2 años. Dice, y multa, la misma multa. De 1 a 3 años. Y ahí va subiendo, ¿no? Pues luego las de cicatrización tan cara de 3 a 4 años, prisión y multa. Entonces, va aumentando, dependiendo la fracción que sea el artículo 200, la penalidad. Entonces va siendo la lesión más grave. Por esto empezamos desde el aspecto cronológico, que es solamente el esperar a que tarde en sanar esa lesión, hasta el peligro. Bueno, curiosamente, y ahí lo vamos a analizar, el peligro de muerte tiene una penalidad menor. El peligro de muerte tiene una penalidad menor que las lesiones que dejan una disfunción o una alteración somatofuncional. Tienen menor penalidad. Curiosamente, si la persona se puso en peligro de su vida, debería ser mayor. Pero si me pongo a analizar, me adelanto un poquito, si me pongo a analizar eso, pues ¿quién pierde más? ¿Alguien que su vida estuvo en peligro pero ya se recuperó? ¿O alguien que perdió, por ejemplo, una mano? El que perdió el sueño. Alguien que perdió la mano. Sí, toda la vida. Exactamente. Entonces, si dice cómo las lesiones gravísimas que ponen en peligro la vida, de 3 a 8 años, mientras que las gravísimas por pérdida de función de miembros u órganos es de 4 a 9 años. Entonces se aumenta la penalidad. Y va en el orden, las lesiones gravísimas que pudieran ser las que estuvieran en la cúspide, o sea, es decir, hasta la fracción 7, la fracción 8, la tenemos en la fracción 6. O sea, no es la de mayor gravedad. Okay. Pero ese es en ese sentido. Entonces pasamos a la otra diapositiva. Ok, no. A las atrás. A los criterios. A ver, hasta ahí. Póngale donde estábamos en la de criterios, perdón, en el Código Penal. Ponga el código. Ok. ¿Alguna pregunta de las lesiones que dejan cicatriz permanente y notable en cara? No, doctor. ¿No? Ok.
Me quedó muy claro. Pasamos a la otra diapositiva, al otro criterio. Acuérdense que estas son las fracciones del artículo, del código. Y estos son los criterios en los que se basan esas fracciones. Entonces, pasaríamos al funcional, al criterio funcional. Ese criterio funcional tiene que ver con lesiones que alteren la función de algún órgano. Así es el criterio. Vamos a ver qué dice el código en relación a ese criterio. Póngale. Ok. Tenemos la fracción 5. Y la fracción 5 dice lesiones graves por disminución o entorpecimiento permanentes de una facultad o de la función de un órgano o miembro. Si se fija, se refiere a funcionalidad, no a estructura. La de la estructura sería hasta la fracción 7, la pérdida de la función orgánica o la de un miembro o de alguna facultad, un órgano. Claro que al perderse la estructura se pierde también, ¿qué? La función, ¿verdad? Por eso habla también ahí de la pérdida de la función. Entonces, pues, la siguiente, que es el criterio funcional, está basado en la fracción 5 del artículo 200, o se basa más bien la fracción 5 del artículo 200 en el criterio funcional, y que dice que son lesiones graves por disminución o entorpecimiento. Disminución o entorpecimiento. Antes estas eran llamadas las de disfunción parcial permanente, y quitaron ese término y las dejaron solamente que provocaran una disminución o un entorpecimiento permanentes. Esa es una de las claves de ese artículo, que la disminución o entorpecimiento debe de ser permanente, es decir, que ¿qué? Que no haya la posibilidad de ¿qué? De que se pueda recuperar. O sea, tengo que estar seguro de que esa alteración es irrecuperable. No puedo hablar de una cuestión que pueda ser recuperable, porque ya no entraría ahí, porque ahí habla de una cuestión permanente, y lo que es recuperable no es permanente, es temporal. O sea que, doctor, perdón que lo interrumpa, pero sería como una persona discapacitada. Una persona discapacitada derivada de una lesión, sí. Una persona incapacitada temporalmente derivada de una lesión, no. El caso en particular, por ejemplo, tenemos un caso en donde, de responsabilidad profesional, en donde un pseudocirujano hace una operación de senos a una paciente y el resultado no es el esperado. Hay una máxima en medicina legal que dice que el médico no es responsable de resultados, sino de medios. Y eso tiene cierta razón. O sea, a mí como médico me pueden exigir un resultado en el tratamiento de mi paciente. No. ¿Estoy obligado a salvarle la vida? O sea, es mi obligación. Fíjese lo que digo, obligación como resultado, no obligación como medio, que son dos cosas muy diferentes. La obligación de resultado es que tiene que 100% salvársele su vida. ¿Sí es esa mi responsabilidad? No. No. La responsabilidad es de medio. Es decir, la forma en la que lo voy a hacer. Si resulta que se muere y yo hice lo correcto, ¿soy responsable? No. No. Pues sí, Pasado. uso de impericia, imprudencia y lo demás, claro que decía, se mete Claro en que, proceso que legal. si hay elementos de responsabilidad profesional, entonces sí. Y esos elementos se dan durante el medio, no en el resultado. Entonces, salvo algunas especialidades sí son obligadas de resultado. Por ejemplo, la cirugía plástica. Esa sí es obligada de resultado. Vamos, el cirujano plástico no puede aludir alguna cuestión anómala en su técnica porque no hay nada que pudiera interferir para buscar ese resultado que él quiere y que la paciente quiere. O sea, podría aludir tal vez si no se tiene el antecedente de una mala cicatrización podría ser, pero más allá de ahí, incluso ni siquiera eso, porque podría ser reparable. Entonces, la cirugía plástica sí es responsable de resultados. ¿Cuál otra cree que sea responsable de resultados sino de medios? ¿Cuál se le ocurre? ¿Quién más? ¿Un traumatólogo? ¿Un traumatólogo por qué? No.
O sea, ¿cómo puede el traumatólogo asegurar qué va a pasar durante el proceso de sanación de esa persona? No, no es cierto. No es. ¿Serían las cirugías bariátricas? Serían responsables de resultado, no, porque interviene mucho también una cuestión de, si es durante el procedimiento, no, porque intervienen muchos factores propios del paciente que interfieren en el resultado. Entonces, otra que sería de resultado sería, por ejemplo... ¿Podrían entrar las cesáreas? No, tampoco. ¿Apendicectomía? ¿Oftalmología? No, ¿Podría ser? ninguna de esas. Por ejemplo, ¿qué le parece responsable de resultados? Imagenología. O sea, lo que ve un médico debe de verlo ¿quién? Todos los médicos que la ven. Todos. O sea, el imagenólogo no puede dar una opinión sobre un resultado y otra diferente. O sea, alguno de los dos tiene la razón. Porque el estudio es concluyente, no es interpretativo. Entonces, el imagenólogo es un medio obligado de resultados. Es decir, él no puede decir que tiene algo y siempre no lo tiene. O no puede decir que no lo tiene y siempre sí lo tiene. Si es observable. Si es observable. ¿Eh? No sé si me da a entender. Entonces, ¿qué otro puede ser? Pues el histopatólogo también es responsable de resultados. Eso Son es todos los que prácticamente lo interfieren. mismo, ¿no? Perdón. ¿Cómo? Perdón, que no son todos los que interfieren en el modelo de queso suizo de medicina, cualquiera que falle en la interpretación del filtro, sea pues una responsabilidad ya de resultado, de medio, perdón. Permítame, déjeme contestar. Sí. Perdón. Entonces, pues, me decía que no, ¿qué? Perdón, sí, que cualquiera que afecte, bueno, como por ejemplo el modelo del queso suizo, que falle el de, por ejemplo, la persona que se encarga de la supervisión en los protocolos, una comunicación deficiente, todas esas O sea, fallas también pueden ser. durante el proceso, ¿no? Por eso le digo. Sí, durante el proceso. El médico responsable de los medios. Exacto. La medicina es un arte y hay ciertos criterios preestablecidos. Entonces, si yo sigo con esas normatividades de la medicina, el resultado no está garantizado, salvo en estas especialidades que sí son de resultado, porque el proceso garantiza el resultado. Es decir, si yo hago una buena radiografía, o sea, claro que tiene que ser sobre un buen resultado en cuanto a los estudios imagenológicos, ¿no? Si yo hago un buen estudio en donde ahí se ve algo, pues solo tienen que ver. No puede ser que yo diga que veo algo y que ahí hay algo y alguien dice que no, a menos de que el estudio esté mal tomado. Eso sí puede ser. Pero si el estudio está bien tomado, ese es de resultados. O sea, imagínense que le dan un estudio y, no sé, histopatológico. Y ahí se ven alteraciones celulares. Eso lo deben de ver ¿quién? Todos los histopatólogos. Pero el que lo vio dice que no hay tal alteración celular. He tenido casos así. Y entonces resulta que el paciente sí tenía cáncer y sí se veían los resultados de estudios histopatológicos o citológicos. Entonces, en ese caso sí sería una responsabilidad de resultado, no de medio. ¿Sí queda? Sí. Bueno, me están marcando. Voy a terminar aquí, le dejamos aquí y continuamos mañana. ¿Vale? Sigan, por favor, leyendo esto porque estamos viendo certificado de lesiones y los criterios de clasificación de las lesiones. ¿Vale? Sí. Muy bien. Buena tarde. Hasta luego. Hasta luego.